Bienvenidos al módulo 4, creación de campos. En este módulo vamos a ver los temas de crear campos, campos con lista de valores, campos formulados, indicadores gráficos o los semáforos, filtros personalizados y grupos personalizados. Agregar campos. Puede agregar campos en una vista o tabla para personalizar los tipos de datos del proyecto que se muestren con Project 2010. Puede usar también los campos para adaptarlos a las necesidades de la organización. Los campos personalizados pueden contener información y valores que son necesarios mostrar en el proyecto y son únicos en la organización. Con los campos personalizados se pueden cambiar definitivamente el nombre de los campos personalizados para que el nombre aparezca siempre que se muestra en el campo en Project, agregar una tabla de consulta que conste de una lista de valores preestablecidos para un campo personalizado, escribir fórmulas con el contenido de los campos de Project, escribir una fórmula con el contenido de los campos existentes en Project y otros campos personalizados para calcular los datos y mostrar el resultado de un campo personalizado, agregar indicadores gráficos que aparezcan en un campo personalizado y le alerten cuando se cumpla la condición que se especifique. Vamos a insertar campos. La mejor forma de personalizar Project es insertar campos que complementen la información de las tablas. Entonces, para insertar campos, lo primero que vamos a hacer es en la columna que se desee, da clic derecho y le decimos insertar columna. Y él nos inserta una columna con una lista desplegable en donde nosotros escogemos el campo que deseemos insertar. Entonces, por ejemplo, voy a escoger el campo de porcentaje completado. Y acá ya tengo un campo de porcentaje completado, que es un campo que ya viene definido en Project. Otra forma de insertar campos es utilizar el último o la última columna que aparece en todas las vistas, que es la columna de agregar nueva columna. Entonces damos un clic en ese botón desplegable y escogemos el campo que se desee agregar. Entonces, por ejemplo, vamos a escoger un costo, digamos costo real. Y acá ya tengo mi campo agregado. El encabezado de estos campos se pueden cambiar. Si se desea, se puede dar doble clic sobre el campo y se escribe el nombre a la columna que se le quiera colocar. Esta opción se utiliza para cuando son campos nuevos que el usuario va a crear en su proyecto. Cuando son los campos que ya vienen definidos en Project, como es el de costo real o el de porcentaje, esos campos lo recomendable es no cambiarles el nombre del campo. Otra forma de insertar campos es utilizar la ventana configuración del campo. Para ello se da clic derecho en cualquier columna y se escoge la opción configuración del campo. En la ventanita de configuración de campo escogemos el nombre del campo, es el campo que yo desee insertar. Por ejemplo, número 1. Título, aquí de una vez puedo colocarle el nombre al campo, teléfono, casa, el nombre del campo que yo estoy insertando. Alinear títulos, donde lo quiero alinear, a la derecha, en el centro. Alinear los datos donde quiero que se alineen. El ancho de la columna, el texto que va a estar ajustado al encabezado y aceptar. Y acá ya tengo mi campo de una vez con la alineación, el nombre del campo que se le dio y listo para yo ingresar un campo personalizado, listo para ingresar el valor que se haya definido. Si deseo insertar un campo de texto en mi vista o en mi tabla, igual doy clic derecho, buscamos un campo que se llama texto. Desde texto 1 hasta el 30 son todos los campos que yo puedo ir ingresando. Aquí ya tengo mi campo de texto. Recordemos que si le queremos cambiar el nombre, damos o dos clics seguidos o
en el campo damos clic derecho y escogemos la opción configuración del campo. Por ejemplo, esto va a ser de ciudad y escogemos el nombre. Y ya tengo mi campo con el nuevo nombre para ese campo. Si deseamos insertar un campo de número igual, damos clic derecho, podemos hacerlo nuevamente por configuración del campo. Acá en donde dice texto, vamos a decirle que no va a ser texto sino va a ser un campo de número. Tenemos desde el número 1 hasta el número 20 para ingresar campos de número. Escogemos y por ejemplo le vamos a colocar un campo de edad y aceptar, y ya de una vez ingresamos un campo con nuestra configuración. Para insertar campos de costo, igual damos clic derecho, insertar columna y escogemos la opción de costo. Solo los campos que dicen costo. Tenemos desde costo 1 hasta el costo 10. Escogemos el campo y acá ya tenemos nuestro campo de costo para ingresar valores. Ahora vamos a crear campos con lista de valores. Los campos con lista de valores permiten crear datos que se requieren para la administración de la información en el proyecto. Por ejemplo, vamos a cambiar nuestra vista y vamos a ir a la vista hoja de recursos. Y acá digamos que a cada uno de nuestros recursos vamos a crear un campo en el cual vamos a decir de qué ciudad es o de qué área es. Entonces damos un clic derecho, insertamos una columna y vamos a decirle que va a ser una columna, digamos que es de texto porque es lo que vamos a ingresar. Entonces buscamos nuestro campo de texto y ya lo ingresamos. Ahora, ¿qué debemos hacer? A este campo entrar a personalizarlo. Damos clic derecho, campos personalizados. Lo primero que debemos hacer es identificar este campo para que sepamos que ese campo se está utilizando. Entonces damos clic en el botón cambiar nombre y le decimos que ese va a ser de un campo de, por ejemplo, área o ciudad, el campo que ustedes quieran, aceptar. Entonces así es como vamos a identificar que este campo ya está asignado a un valor específico. Y como va a ser una lista de valores, acá en atributos personalizados le decimos clic en buscar y acá vamos a crear nuestra lista de valores. Entonces por ejemplo va a ser soporte administrativa, contabilidad, gerencia, ingeniería, outsourcing. Listo, estos son nuestros campos. Aquí en la parte de abajo tenemos las siguientes opciones. Si yo quiero que en mi lista de campos aparezca un valor por defecto, escojo esta opción y doy un clic en alguna que quiera que siempre aparezca por defecto y le digo este va a ser predeterminado. O sea que siempre ese campo va a aparecer con contabilidad y yo tengo que entrar a escoger un campo diferente. Si yo lo deshabilito, este campo va a aparecer en blanco como están en nuestras listas, en nuestras tablas. Orden de la tabla de la consulta. Aquí está por el número de la fila. Yo le puedo decir que lo ordene ascendente, que lo ordene descendente, y él ya me lo cambia, me lo ordena por el valor que yo ingresé. Digámosle que va a ser por número de fila. Y opciones de entrada de datos me permite crear como una seguridad en mis valores. Entonces si yo quiero puedo habilitar esta opción y lo que voy a permitir es que la persona me ingrese más valores en mi lista de campos. Si no, no van a poder ingresar valores. Y cerrar. Y de una vez aceptar. Y ya tengo mi campo de área con lista de valores, es este campo. Mire que los demás campos son normalitos. Lista de campos, aparece el botoncito desplegable y acá tengo mis valores. Simplemente escojo lo que quiera y lo voy asignando a mi proyecto.
Campos formulados. Project permite crear campos con fórmulas en los proyectos. Entonces igual vamos a insertar otro campo y va a ser, digamos que de número, porque vamos a hacer una fórmula. Digamos número 1. Clic derecho y le decimos campo personalizado. Vamos a cambiarle el nombre, entonces digamos que este va a ser un campo de bono. Cambiar nombre y vamos a decirle bonificación. Y ya tenemos nuestro campo. Vamos por la opción de fórmula. Esta ventana de información que me dice que si en el campo hay valores, él los va a borrar y va a volver a calcular los valores que van a aparecer. Le decimos fórmula y acá es donde vamos a crear nuestra fórmula. Entonces vamos a decirle sobre qué campo vamos a hacer la fórmula. Entonces vamos a buscar el campo. Vamos a decirle que va a ser sobre, digamos, el costo. Sobre el costo de ese recurso vamos a darle una bonificación de 0,2. Aquí me dice que como ya hay una fórmula van a eliminar los valores que tengan el campo de bonificación y se van a volver a calcular. Le decimos aceptar. Ya quedó. Y le decimos aceptar. Y acá tengo mi valor, mi campo calculado. Para modificar el campo que se haya creado, el campo personalizado, simplemente damos un clic, campos personalizados, y entramos a la opción. Si es en lista, estamos en la opción de buscar. Si es un campo de fórmula, damos clic en la de fórmula y hacemos las modificaciones correspondientes a el campo que tengamos. Para eliminar alguno de los campos que se hayan creado, damos clic derecho, personalizar campos personalizados, seleccionamos el campo, le decimos eliminar y aceptar, y ese campo se va a eliminar y acá simplemente lo ocultamos. Indicadores gráficos o los semáforos. Los indicadores gráficos son iconos que representan información de acuerdo a una condición que se le defina. Entonces vamos a crear indicadores gráficos. Lo primero que debemos hacer es insertar un campo de número. Ya tenemos nuestros campos. Ahora damos clic derecho y vamos a con campos personalizados. Por ejemplo, vamos a crear primero que todo debemos colocar a este campo un nombre. Entonces va a ser, por ejemplo, observación. Vamos a decirle que va a ser una fórmula y vamos a decirle que el campo de tasa estándar no, vamos a decirle que en el campo de costos, que el campo de costos, aceptar, va a ser un indicador gráfico y ese campo de costos va a ser mayores o iguales que 45. ¿Qué imagen les quiero colocar? Acá tengo todos mis indicadores gráficos, busco mi imagen, vamos a este, los que sean menores o iguales que, los que sean mayores que o iguales a 45, los menores que 45 van a ser color rojo. Esas son mis condiciones, puedo crear todas las condiciones que yo desee, aceptar y aceptar. Y acá ya tengo mi campo de indicadores gráficos o de semáforos. Si ubico el mouse encima, él me está dando el valor que corresponde a cada uno. Project permite crear filtros personalizados para trabajar en nuestro proyecto. Para crear un filtro personalizado de nuestro proyecto,
vamos a ir a la ficha vista y en el grupo de filtro damos un clic. Tenemos las opciones de algunos filtros ya creados, pero como yo voy a crear un filtro nuevo, doy clic en nuevo filtro y acá comienzo a crear la información sobre la cual quiero filtrar. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear un filtro por el grupo y aparte de eso, los que son de, por ejemplo, área, y como área es un campo personalizado, entonces busco el campo que es de texto, el que se llama área, y acá ya tengo mis dos opciones. Acá en criterio le coloco los que sean, por ejemplo, igual a y que área sea igual a soporte y le digo que lo aplique de una vez y solamente tengo uno, que el grupo es contratado y el área es soporte. Para quitar el filtro puedo venir al botón de filtro y le digo sin filtro. Si quiero modificar mi filtro, le digo más filtros, lo marco, le digo modificar. Aquí en la parte de arriba le puedo colocar el nombre a mi filtro para personalizarlo más. Y esta opción de visible en el menú, ¿qué hace? Si yo lo tengo habilitado, lo que me va a permitir es que cuando yo cree mi filtro, lo tenga acá en la opción de filtro personalizado. Mírenlo acá. Si yo vengo y desactivo esa opción de visible en el menú, mi filtro no va a aparecer. Miren que acá en personalizados ya no aparece el filtro que cree. Sin filtro y quitamos nuestro filtro. Si se desea modificar el filtro, entonces damos clic en filtro, más filtros y hacemos la modificación. Clic en el filtro y modificar. Si yo deseo eliminar el filtro, me doy por la opción de organizador y en organizador paso a la opción de filtros, quitarlo de las dos opciones para poder eliminar mi filtro. Si lo quito de una sola, no se va a poder eliminar. Cerramos y ya aquí desaparece el filtro que se haya creado. Si venimos a verificar, ya no aparece el filtro. Project me permite también crear grupos, agrupar la información para poder analizar en detalle mi proyecto. Entonces, cuando yo agrupo, estos son los grupos. Yo puedo crear grupos diferentes a los que ya tiene Project creados. Voy a darle sin grupo y vamos para crear nuevo grupo. Nuevo grupo por, y acá le decimos, por ejemplo, mi grupo, el nombre del grupo, igual mostrada en el menú. Esta opción me va a permitir, igual que en el de filtros, que aparezca en el menú visible o que no aparezca. Entonces voy a decirle que primero me va a agrupar por el área. Entonces, como el área es un campo de texto, busco el campo de texto, acá lo tengo. Luego le digo que lo quiero agrupar por el grupo. Y estos campos de tipo de campo y de criterio, él los va colocando. Tipo de campo no los puedo cambiar, es de acuerdo al campo que yo esté escogiendo en la hoja, en la vista en la que esté. Y el criterio sí puedo cambiarlo por ascendente o descendente. Entonces quiero que me agrupe por área y luego por grupo. Bueno, vamos a crear uno solo, primero por área. Entonces, como ya no necesito este, simplemente lo marco y lo suprimo. Le digo aplicar. Y acá ya lo tengo ordenado por mi área.
los que están sin área, los que son de gerencia, de ingeniería y de soporte. Quiero crearle a este grupo otro grupo que quiero que sean los de grupo. Entonces vuelvo a grupo, más grupos, busco el grupo que creé, le digo que lo modifique y le digo que acaba de ser por grupo, en qué color lo quiero, la trama, y lo aplico. Ya acá ya tengo por área y aparte de eso por el grupo de área cuáles son cada uno. Vamos a llenar acá nuestras áreas para poder identificarlo mejor. Vamos a quitar sin grupos y vamos a decir que este es de soporte. Ahora vamos a crear aplicar nuestro grupo y acá ya lo tenemos definido por áreas y de acuerdo a las áreas el grupo de cada uno. Igual si lo deseo eliminar, voy por más grupos, organizador, y lo elimino de las dos opciones, de la plantilla y de mi proyecto. Y ya no debe aparecer el grupo que yo haya creado.